nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos hoy la misa cotidiana de difuntos, porque la liturgia así lo permite. Dice Santo Tomás que el fin positivo y último de los sacramentos es disponer y perfeccionar el alma en orden al culto divino según el rito de la religión cristiana. Y el culto divino será, por tanto, también el fin último a que se ordena y sobre el que se centra toda la obra de nuestra santificación. Entonces, ¿cuál es la idea del culto? Pues en todas las religiones antiguas, el culto a la divinidad estaba encomendado a los sacerdotes calificados para ese oficio, para tributar a Dios el homenaje que le es debido. Y en la religión cristiana, el único sacrificio plenamente agradable a Dios por su valor infinito es el sacrificio de la cruz, que es el que Jesucristo ofrece al Padre, se ofrece al Padre como víctima y que nosotros ofrecemos en la Santa Misa. Entonces, si nos preguntamos cuál es la idea de nosotros estar bautizados, mucha gente tiene la idea de que la gente de que se tienen que bautizar o recibir los sacramentos nada más porque lo tienen que hacer. Pero la realidad es que todos los sacramentos redundan en favor de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro del culto divino, que el culto también se realiza en los otros sacramentos, pero el acontecimiento central del culto divino se lleva a cabo en la Sagrada Eucaristía, o en el sacrificio de la misa. Entonces, nosotros somos bautizados, recibimos este carácter sacramental del bautismo. Somos bautizados precisamente para rendirle culto a Dios. Sí, no somos bautizados nada más porque tenemos que salvarnos o tenemos que trabajar en nuestra salvación. En primer lugar, somos bautizados para poder participar en la misa. Sí. Y la participación en la misa es una cosa, lo que vivimos fuera de la misa es otra, pero las dos cosas van juntas. Sí. Entonces, somos hechos hijos de Dios por el bautismo, pero somos hechos hijos de Dios solo y en primer lugar para ofrecerle a Dios el sacrificio de la misa, para darle culto a Dios. ¿Sí? Es decir, que la religión cristiana existe primariamente para rendirle culto a Dios que se le debe. ¿Sí? Entonces, como consecuencia del culto que le damos a Dios, viene la santificación nuestra. Entonces, al mismo tiempo que le tributamos a Dios dignamente el culto que le es debido, recibimos al mismo tiempo de Él toda clase de gracias que recibimos, especialmente en la Sagrada Eucaristía. Entonces, el centro del culto litúrgico lo constituyen los sacramentos, los cuales giran en torno a la Eucaristía. Entonces, el hombre tiene el deber, por el hecho de ser bautizado, el hombre tiene el deber de orientar, de voltear o de centrar toda su vida hacia Dios y ofrecerle no solamente sacrificio de la misa, que es el culto público de la Iglesia, sino también la vida entera. ¿Sí? O sea que la misa, en cierta forma, tiene lugar aquí, pero también es el culmen de lo que acontece en la vida diaria de cada uno de nosotros. Entonces, en la Santa Eucaristía nosotros nos unimos en el ofrecimiento de Cristo a su Padre por el sacrificio de la cruz, pero ya anticipadamente, en anticipación
al sacrificio de la misa, ya nos hemos ofrecido a Él en el trabajo diario de todos los días. Entonces, como sabemos, la misa representa esta adoración al Padre, esta expiación, esta acción de gracias y esta petición que hacemos al Padre. Entonces, la riqueza que recibimos de la Eucaristía redunda en primer lugar del cumplimiento de la primera cosa, que es la glorificación de Dios. Sí, no se puede, cuando se glorifica a Dios mal, se recibe mal o no se recibe nada. De allí la necesidad expresa de la dignidad del sacrificio, de la dignidad de la misa, de la dignidad de la música en la misa, la dignidad de la modestia, la dignidad de nuestra presencia, de nuestra participación. ¿Sí? Entonces, primero va la glorificación de Dios, el culto de Dios, la adoración de Dios, y consecuencia de eso viene hacia nosotros el alimento, el beneficio de los frutos de la misa. Entonces, la glorificación, en sí, el valor de la misa es infinito con respecto a Dios, pero no es infinito con respecto a nosotros, porque todo depende de nuestra disposición. Sí, entonces, si reconocemos que somos criaturas, la Santa Misa, por medio de la Santa Misa nosotros adoramos a Dios. Si reconocemos que somos pecadores, nos unimos en nuestra satisfacción a la satisfacción del sacrificio de Cristo. Y si reconocemos que somos pobres, pues en Cristo, en la misa, podemos conseguir del Padre lo que necesitamos. Y si somos hijos de Dios, si nos reconocemos como hijos de Dios, entonces en la Santa Misa nosotros le agradecemos a Dios lo que de Él hemos recibido. Hay que tener en cuenta estas dos cosas entonces. La primera, que toda la vida cristiana se centra en el culto a Dios, en el culto a Dios. Para eso fuimos bautizados, para eso recibimos los demás sacramentos y principalmente para eso venimos a la misa. Y lo segundo, que los frutos que nosotros obtenemos de la misa, aunque la misa tenga un valor infinito, los frutos no son infinitos para nosotros, puesto que todo depende de nuestra disposición. Entonces, como habíamos dicho antes, los frutos de la misa son de 4 tipos, es decir, 4 grupos de personas se benefician de la misa. En primer lugar, la iglesia en general, siempre y cuando no estemos excomulgados de la iglesia. Es decir, ese es el fruto generalísimo. El fruto general lo reciben aquellos que están presentes en la misa, que participan en la misa. El fruto generalísimo, el primero, pues lo reciben todos, como decía, los vivos y los difuntos, siempre y cuando las personas no pongan ningún obstáculo para la recepción de los frutos de la misa. Entonces, primero, la iglesia en general, vivos y difuntos. Segundo, los que estamos aquí en la misa. Tercero, por quienes se ofrece la misa, vivos o difuntos. Siempre y cuando los vivos no pongan ningún obstáculo. Y en último lugar está el fruto especialísimo, que se aplica directamente al sacerdote, independientemente de que el sacerdote lo sepa o no lo sepa. Entonces, antes de la misa, el sacerdote siempre ve la intención de la misa por quien se va a ofrecer la misa, para poder aplicar los frutos de la misa. De otra forma, si el sacerdote no sabe por quién es la misa, los frutos no lo reciben. ¿Sí? Entonces,
Mientras continuamos con el sacrificio de la misa cotidiana de difuntos, dispongámonos a mantener nuestro corazón volteado hacia el Señor y preparémonos digna y devotamente a recibir sus frutos, no solo de nuestra glorificación al Padre en unión con Cristo, sino también de la recepción de la Eucaristía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.